Luego, durante toda esa década, hasta el 40, va a gobernar entre bambalinas, se van a suceder 4 o 5 presidentes, hasta la adopción de una nueva constitución en 1940. Una constitución, diríamos, progresista para la época, aunque nunca preveía, por ejemplo, la reforma agraria de mayo de 1959 se basaría en la Constitución del 40, pero obviamente nunca se adoptaron los decretos de aplicación de muchos aspectos de esa famosa Constitución, entre los cuales estaba la famosa reforma agraria y la prohibición del latifundio. Batista es electo, digamos, democráticamente para la época. Dirige el país durante 4 años, su mandato está marcado por la corrupción y después se va a abrir en Cuba un periodo llamado auténtico. Va a volver a aparecer la figura de Ramón Grau San Martín, pero ya no era el revolucionario del 33, ya era un representante de la burguesía, defensor de las jerarquías sociales, de los intereses establecidos. Va a gobernar 4 años, le va a suceder su primer ministro Carlos Prío Socarrás, gobiernos, para resumirlo en una expresión dicha por el amigo Max Lesnick, que vivió esa época: gobierno de ladrones, gobierno de corruptos. En 1952, a 3 meses de las elecciones presidenciales, vuelve a aparecer la figura de Batista. Batista, que era candidato, sabía que iba a perder, que no tenía la más mínima posibilidad, que Raúl Chivás, el hermano del fallecido Eduardo Chivás, líder del partido ortodoxo, el portavoz de la política vergüenza contra dinero, emerge, vuelve a aparecer Batista y orquesta un golpe de Estado el 10 de marzo del 52. Suspende las garantías constitucionales, cancela las elecciones, aumenta su salario, aumenta obviamente el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía e inaugura un régimen de terror que duraría hasta el 1 de enero del 59. Para esas elecciones, un joven abogado llamado Fidel Castro era candidato a representante por el Partido Ortodoxo, que era el partido que agrupaba a las fuerzas más progresistas de la época. Primero, Fidel Castro presenta una denuncia ante el tribunal por el golpe de Estado, pero obviamente eran tribunales dominados por Batista. Entonces decide optar por la única vía para restablecer el derecho de Cuba y de los cubanos a decidir de su destino, a lanzar un movimiento armado. El 26 de julio del 53 agrupa a unos 160 jóvenes y lanza el famoso ataque al cuartel Moncada. Es un fracaso operacional, ya que la mayoría de los asaltantes o murieron en combate en el asalto o fueron torturados y asesinados por la tiranía batistiana, pero fue un éxito político. Y eso lo dijo el embajador de los Estados Unidos de la época. Dijo: la gesta de esos jóvenes y su disposición a morir va a impresionar a los cubanos. Fidel Castro toma el camino de la Sierra Montaña, logra escapar, pero lo captura el ejército batistiano. Está en la Sierra Maestra. La orden que dio el coronel Chaviano
fue ejecutar a todos los revolucionarios. Pero había un sargento decente, o sea que no todos los sargentos son malos. Había uno decente llamado Pedro Sarria que decidió proteger a Fidel Castro y llevarlo a la cárcel con su famosa expresión: las ideas no se matan. Fidel, como era abogado, asume su propia defensa y presenta su famoso requisitorio alegato: la historia me absolverá, adoptando como defensa la doctrina de ruptura, que consiste en sentar en el banquillo de los acusados a los propios acusadores. Una técnica, una doctrina que adoptaría Jacques Vergès, eminente abogado reunionés, cuando defendería a los revolucionarios argelinos. Es condenado a 15 años de prisión. Batista, después de 2 años, decide, sintiéndose fuerte en el poder, decide amnistiarlo. También hubo una campaña pública a favor de su liberación. Y Fidel Castro se exila a México para emprender un movimiento guerrillero. Ahí conoce al Che y año y medio después desembarca con sus 80 compañeros en la famosa playa de las Coloradas y lanza el movimiento guerrillero que va a durar 25 meses.